Un nuevo informe de agencias de inteligencia de Estados Unidos evidencia vínculos de Irán y Hezbollah con la guerrilla colombiana del ELN en operaciones criminales en Venezuela y en Colombia. El reporte publicado por la emisora colombiana La FM revela también que en la llamada triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina se ha visto una renovada actividad por parte de células vinculadas a Hezbollah, organización considerada terrorista por Alemania. De acuerdo con el informe, el centro de operaciones de esta red criminal internacional se encontraría en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde residen varios de sus integrantes que también tienen conexiones en Irán y en Qatar. En este último país tendrían empresas fachada que les permiten blanquear las ganancias obtenidas con el narcotráfico. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero desde Berlín. Y para valorar este reporte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos me acompañan el politólogo Emanuele Ottolenghi, experto en Hezbollah del Centro para la Investigación del Financiamiento del Terrorismo y que nos atiende desde Bolonia. Y también el periodista Javier Martín, experto en Oriente Medio y en terrorismo internacional y a quien saludamos en Santiago de Chile. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y para empezar, quisiera preguntarles por la valoración que hacen ustedes de este informe. Javier, empiezo contigo. Por favor, cuéntanos. Bueno, yo creo que el informe cuanto menos parece sospechoso, por decirlo de alguna manera. Creo que leyéndolo con doble mirada podemos encontrar bastantes inconsistencias. No es que no sea real o que no haya algunos hechos reales o importantes hechos reales en el informe, pero contradice ciertas informaciones. Podemos hablar de que habla el centro de mando para Irán y Hezbollah estaría en un país que es enemigo, en este caso suní, como es Dubái o Emiratos Árabes Unidos, lo cual es verdad que hay las relaciones entre ambos países empezaron a mejorar en 2023. En 2023 ya vino de nuevo un embajador iraní a Abu Dhabi, perdón, pero no es inconsistente decir que el centro de operaciones está allí y también es inconsistente decir que están vinculados con el cártel de los soles cuando la propia CIA dijo días atrás que el cártel de los soles era prácticamente una invención. Por lo tanto, hay muchas sospechas en torno a este informe, pero también algunas cosas que podemos verlas como una realidad. Emanuele, ¿cómo lo ves tú? ¿Compartes la perspectiva que nos da Javier? El tema es que no tenemos el informe, tenemos artículos que hablan de un informe. Hay que ver el informe mismo, hay que ver qué está escrito en este informe, quién lo formuló, cuáles son las bases evidenciarias de este informe. O sea, es muy complicado exprimir un juicio sobre la credibilidad, la valididad de las informaciones mencionadas en artículos que hablan de este informe sin ver el informe mismo. Hay que decir también que se habló de un informe muy similar ya en un artículo publicado en la Semana de Colombia desde hace unos meses, de nuevo hablando de un informe de fuente supuestamente oficial de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Los elementos que son mencionados en estos artículos son plausibles. Los nodos principales de actividades de blanqueo en Latinoamérica, como la triple frontera de Argentina, Brasil, Paraguay, donde hay una presencia documentada de Hezbollah. Sí, esto es verdad. Los posibles vínculos entre Hezbollah, la ELN y la FARC disidente, algo que fue mencionado también en la Semana de Colombia hace unos meses. Los vínculos entre Irán y Venezuela, la presencia de redes de blanqueo de activos en países del Golfo, incluido en Emiratos Árabes Unidos. Hay que mencionar, solo desde hace unos días, el Departamento del Tesoro sancionó a empresas en Dubái que facilitaban movimiento de activos y de tecnología por el régimen iraní. Es un lugar donde desde hace décadas los iraníes y sus aliados manejan actividades comerciales ilícitas.
todo es plausible, pero sin tener el documento original para evaluar qué está escrito ahí, cuáles son las bases factuales para hacer estas acusaciones, no creo de poder exprimir un juicio definitivo, final, sobre este informe. Emanuele, más allá de este informe, actualmente, ¿qué tan consolidado está Hezbollah en América Latina? Hezbollah está consolidado en América Latina desde hace muchos años porque, como en otros lugares de la diáspora libanesa chiita, la organización, el movimiento, invierte recursos, tiempo, personal para asumirse el control de estas comunidades. Existen comunidades importantes de la diáspora chiita libanesa en Latinoamérica. Mencioné antes la triple frontera de Argentina, Brasil, Paraguay, pero también hay una fuerte presencia en La Guaira, mencionada en el informe del cual estamos hablando, Brasil, en San Paulo, Brasil, en otras ciudades de Colombia, en Guayaquil, Ecuador. En cada una de estas comunidades hay evidencia de apoyo, de identificación adentro de las comunidades con el movimiento de Hezbollah. En unos casos, sus instituciones comunitarias, como las mezquitas, los centros culturales, las escuelas, están ideológicamente alineadas al Hezbollah, lo que se encuentra también en otros lugares como África Occidental, como Canadá, como Australia. Entonces, si la presencia existe, el tema es cuánto impactante es, cuánto importante por el movimiento en Líbano, por todo lo que toca la financiación y supuestamente también la posibilidad de armar o facilitar la organización de ataques terroristas, como pasó en pasado en el caso de la AMIA y otros casos. En Argentina, sí. A propósito de eso que nos dice Emanuele, Javier, ¿cuál es el impacto que tiene en este momento Hezbollah en la región? Bueno, yo creo que cuando hablamos o ponemos sobre la mesa que hay presencia de Hezbollah en América Latina, estamos pensando, parece que queremos hablar de que hay una presencia o militar o activista por esta parte del grupo libanés. En realidad es verdad que hay una presencia importante, pero tiene que ver con lo que es el manejo de la financiación y la posibilidad de saltar las sanciones. Es decir, tanto el régimen de Teherán como Hezbollah vinieron a América Latina o extendieron sus lazos por América Latina en la búsqueda de mover cantidades de dinero para financiar no solamente proyectos militares, sino proyectos sociales incluso, porque tienen un bloqueo económico que están afectados gravemente por las sanciones internacionales. Entonces, las redes que tendieron en América Latina no eran tanto redes militantes como redes de financiación para poder mover grandes cantidades de dinero. Hace, por ejemplo, 10 o 15 años hubo una visita del viceministro de Ecuador a Teherán, y lo que se le propuso en ese momento al vicepresidente de Ecuador en Teherán era intercambiar una central eléctrica y con ese dinero poder mover financiación por fuera y mover activos que no se podían mover de otra manera desde Teherán. Entonces tenemos que ver que es una potente posición económica y financiera, pero desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista militante, hay un retroceso grande por parte de Hezbollah. Ya no estamos en la época de la AMIA. Tenemos dudas también de cómo ocurrió aquello de la AMIA. Entonces, hagamos esa distinción. Hezbollah está, como lo está Irán, como lo está China, como lo está Rusia, como lo está Estados Unidos, muy extendido por América Latina en redes de todo tipo de financiación y movimiento de dinero, pero ha tenido un retroceso militante importante. Emanuele, ¿compartes esta perspectiva que Hezbollah ha tenido un retroceso importante en la región?
Seguramente la parte principal de sus actividades, como menciona el colega, tocan al tema de blanqueo de activos, financiación al terrorismo, menos a operaciones terroristas o a militancia violenta. Pero claramente tenemos casos más recientes de la AMIA, son casos claramente que no llegaron al éxito delictuoso de la AMIA, pero tenemos el caso de la Operación Trapiche en Brasil, 2023, cuando miembros de células de Hezbollah intentaron de reclutar a criminales brasileños para matar a civiles en Brasilia. Tenemos el caso de Mohamed Amadar en Perú, detenido, procesado en 2014. De nuevo, un agente de Hezbollah que estaba ahí para planear ataques terroristas, no solamente por blanqueo de activos. Tenemos el caso de Samer El-Debek en Panamá, detenido en Estados Unidos en 2017. En 2011 pasó mucho tiempo en Panamá intentando de armar o de favorecer ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes, incluido la posibilidad de atacar un buque comercial en el Canal de Panamá. O sea, tenemos casos recientes y en cada uno de estos casos, las redes de Hezbollah que se quedan en Latinoamérica y que están encargadas principalmente de blanquear dinero que sale del tráfico de la droga, o sea, colaboran con carteles criminales, organizaciones transnacionales criminales. En cada uno de estos casos son estas redes locales que ayudan, que dan el apoyo logístico y de infraestructura a los enviados despachados por Hezbollah en Oriente Medio para armar planes terroristas. Entonces, si hay un elemento de militancia, ¿por qué estas comunidades y estos agentes en Latinoamérica se identifican ideológicamente con los objetivos del movimiento? Emanuele, tú nos hablabas, Emanuele, de la triple frontera. ¿Es ahí en esos países donde está la presencia más importante de Hezbollah en América Latina? No necesariamente, es un lugar muy importante por todo lo que toca la movimentación de activos y de blanqueo de activos. Hay una comunidad más grande, también alineada, identificada con Hezbollah, en São Paulo, Brasil. Durante 2 décadas, el representante permanente de Hezbollah en Latinoamérica se quedaba como jefe de la mezquita chiita en San Pablo, Brasil, no en la Triple Frontera ni tampoco en Venezuela. Entonces Brasil sigue siendo uno de los lugares más importantes. Hay comunidades también, como mencioné, en La Guajira, en la zona fronteriza entre Brasil y Colombia. Hay una presencia comercial importante en Panamá. Hay una pequeña pero importante presencia en Chile. Hay una comunidad en Guayaquil que también tiene vínculos. Y hay simpatizantes en otros países. Pero por lo que toca a las actividades financieras, la triple frontera de Argentina, Brasil, Paraguay, por sus características muy específicas de lugar con fronteras abiertas, 3 países, zona comercial con un movimiento enorme de mercadería en el lado paraguayo, son todas características que facilitan al blanqueo de activos. No solamente Hezbollah está ahí, hay otras organizaciones criminales. Es un lugar ideal donde armar una infraestructura de delitos financieros. Javier, tú nos decías que desde tu perspectiva Hezbollah ha venido en retroceso en América Latina. ¿Cómo se explica ese retroceso y cuáles son, digamos, las señales que pueden ayudar a entender el retroceso del que tú hablas de Hezbollah en la región? Bueno, Hezbollah ha tenido un retroceso en general, sobre todo en su propia región, con la caída del régimen de Bashar el-Assad, con la retirada iraní de Siria, con el intenso bombardeo y ataques de Israel desde la frontera norte de Israel, y eso ha generado que
el grupo esté en retroceso prácticamente en todos los lugares. No ha perdido fuerza, pero ha perdido mucho de su influencia, sobre todo una vez que ha perdido un territorio tan importante como era Siria y una conexión tan directa a través de Siria con Irán. En América Latina lo que hemos estado viendo es que frente a la presencia de Hezbollah lo que hay es un crecimiento muy grande, muy significativo de la presencia israelí en todo lo que es América Latina, especialmente en Argentina y en la frontera con Chile. En Colombia hay una presencia enorme de Israel, en la zona de la Triple Frontera igualmente. Hay ya reportajes, se ha comprobado que la mayor parte de los soldados, o una gran parte de los soldados israelíes que han participado de la masacre en Gaza están de vacaciones en la Patagonia argentina o van de vacaciones a la Patagonia chilena. Son informes de la ONU avalan que impulsan el turismo en Colombia, la zona de Cartagena de Indias. Por lo tanto, estamos en una zona en la que se están jugando muchos jugadores al mismo tiempo. Como decía el colega, está Hezbollah, pero están otras organizaciones, está también el Mossad, está Israel, está Estados Unidos. En la Triple Frontera, y según informes de la policía chilena, estamos viendo que en ese nuevo proyecto comercial que es el corredor bioceánico entre Brasil y Chile, ya hay una presencia importante de la camorra italiana que está moviendo junto al tren de Aragua. Por lo tanto, estamos hablando de una zona del mundo donde grupos criminales, organizaciones paramilitares, gobiernos de todo el mundo están librando una de las muchas batallas globales que hay en este momento. Emanuele, Javier nos recordaba el tema del reciente conflicto que hubo entre Israel y Líbano. Bueno, luego de los ataques del 7 de octubre de 2023, esta guerra en Gaza, también el enfrentamiento con Hezbollah, Israel abatió al líder de Hezbollah. ¿Esto qué tanto ha debilitado a esa organización y sus operaciones en el resto del mundo? Y en particular en América Latina, por supuesto. Sí, paradoxalmente el impacto muy contundente que sufrió Hezbollah en su conflicto con Israel en los últimos 2 años y medio llega a la consecuencia que sus actividades en el extranjero son mucho más importantes, porque hay que recordarse el presupuesto de Hezbollah históricamente depende por la mayoría por contribuciones directas de Irán, dinero que Irán le entregaba anualmente, incluido claramente recursos directos como armas, entrenamiento y otras cosas. Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, como mencionaba el colega, y además los golpes muy duros militares que sufrieron Irán y Hezbollah por mano de Israel, Hezbollah necesita mucho más recursos para reestablecer su posición de influencia en Líbano para sobrevivir, y Irán tiene más dificultad a entregarle la ayuda financiera, militar, que transitaba mucho más libremente antes del conflicto. Por eso, las redes de financiación en el extranjero son mucho más importantes, y por eso hay que monitorear con mucha más atención lo que está pasando. El colega correctamente menciona la presencia de otras organizaciones criminales, lo que yo también indiqué, como la camorra italiana. La verdad es que estamos hablando de la 'ndrangheta más que de la camorra. Estamos hablando claramente de la penetración en esa zona de las organizaciones criminales brasileñas como el PCC, como el Comando Vermelho, la presencia, como mencionaba, del Tren de Aragua, de otras organizaciones latinoamericanas. Todas estas organizaciones que están involucradas en actividades criminales, incluido el tráfico de droga, necesitan una infraestructura financiera de intermediación
que le blanquee los activos que salen de sus actividades delictivas. Y Hezbollah tiene esta infraestructura en esta zona y en otros lugares del mundo. Por eso sus agentes siguen logrando financiar a la organización a pesar de los golpes que sufrió durante el conflicto. Y por eso también estas redes hoy son más importantes que nunca. Antes de despedirlos, quisiera hacerles a los dos una pregunta final, y es sobre qué consecuencias puede tener para el futuro de Hezbollah en Sudamérica la captura de Nicolás Maduro. Emanuele, ¿cómo lo ves tú? Todo depende de lo que va a pasar enseguida en Venezuela. La caída del dictador con la dictadura y toda su estructura de represión y de control del Estado esencialmente intacta, no va a cambiar mucho. Claramente hay un pedido muy explícito, claro, de la administración Trump para que el régimen bolivariano saque de Venezuela a los iraníes y a los representantes de Hezbollah y pongan término a sus actividades, pero todo se queda totalmente abierto por el momento. Si Estados Unidos siguen pidiendo este tipo de desarrollo o mejor facilitan una transición democrática en el país, me imagino que el impacto será importante, pero no se olviden, la presencia de Hezbollah y de Irán en Venezuela no es el único centro o lugar donde ellos pueden operar con impunidad. Tienen una presencia y actividades en otros países. El golpe a sus actividades en Venezuela sería importante, pero no decisivo. Javier, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, entre 2009 y 2011, que fue mi tiempo como corresponsal de la agencia EFE en Teherán, entre Chávez y Maduro viajaron entre 7 y 8 veces a Teherán en 2 años. Es decir, hay un vínculo importante entre el régimen iraní y Nicolás Maduro y el régimen chavista. Esos vuelos que se hacían a través de Damasco, con parada en Damasco, a Chávez lo recibimos casi 4 veces en Teherán en aquella época. Maduro vino 5 veces, 4 con Chávez y 1 por sí mismo. Es decir, los vínculos no son innegables y se han mantenido durante todos estos años. Pero yo creo que más allá de Maduro, el vínculo es con ciertas partes del chavismo que no han sido todavía purgadas, por decir una palabra, y que no lo van a ser. Es decir, Estados Unidos en este caso aprendió la lección de Irak. En Irak lo primero que se hizo fue destruir el régimen ba'athista totalmente, y eso generó un vacío de poder y un Estado fallido en Irak. Lo mismo ocurrió con Gaddafi. Se destruyó el régimen de Gaddafi y quedó un Estado fallido, y Libia sigue siendo un Estado fallido a día de hoy. Y en Venezuela, evidentemente, Estados Unidos no está por crear un Estado fallido, no está por sacar al chavismo, y dentro de ese chavismo hay partes que siguen manteniendo unos vínculos importantes y férreos con Irán y con Hezbollah. Lo que sí que puede que haya un cambio de paradigma en este caso tiene que ver con que todos esos grupos criminales que, según el colega, parasitan o utilizan las redes o las infraestructuras de Hezbollah, en realidad no es exactamente eso. Es decir, las redes criminales tienen sus propias infraestructuras, y lo que hay es una competencia en la que estas nuevas redes criminales, sobre todo las que vienen de Europa y del sur de Italia, y las propias tanto de Colombia como de Venezuela, le están robando el terreno y la infraestructura a Hezbollah, porque Hezbollah e Irán están más débiles en la región y están perdiendo parte de esas infraestructuras y de ese flujo, por mucho que sí, evidentemente, sea más importante la financiación a día de hoy en el extranjero, o sea importante para Hezbollah, pero no es una parte importante o fundamental en su financiación. Y lo que estamos viendo es que las otras organizaciones que buscan asentarse en la región están aprovechando ese debilitamiento para arrinconar y para aislar cada vez más a Irán y no compartir con ellos
los beneficios económicos, políticos que tiene esa implantación en Sudamérica. Seguiremos muy atentos a estas operaciones de Hezbollah en América Latina. Emanuele Ottolenghi y Javier Martín, gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias.